En un nuevo reporte, Moody's México analiza las implicaciones para el sector asegurador y de pensiones derivado del proceso de venta de Citibanamex. Vamos a platicar con el vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's Local México, Francisco Uriostegui. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Francisco. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Francisco, ustedes hicieron este estudio evaluando el riesgo, o más que riesgo, las implicaciones que tendría en el sector de las Afores la venta de Banamex por el peso específico que tiene ese banco en el sector o el segmento de las administradoras de fondos para el retiro. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que detectaron? Pues principalmente, Darío, en el transcurso de todo este proceso hubo en su momento interesados que tenían también participación, por ejemplo, en el negocio de la Afore, que en caso de haber avanzado habrían representado un potencial riesgo de concentración por que Afore Citibanamex es una de las más grandes, es la tercera más grande por administración de activos. Estamos hablando de alrededor del 16% y por otra parte también tiene aproximadamente 10 millones de clientes. Entonces, por el lado de los activos bajo administración representaba un impacto importante para el sistema financiero en general, cómo se iban a administrar al final esas carteras. Y por otra parte, para el sistema de ahorro para el retiro, 9 millones de personas, pues es una cifra relevante en general para el sector. Claro. Está en un compás de espera, Francisco, esta venta de Citibanamex, de la parte de consumo. ¿Cómo tomaría Moody's la posibilidad de que se hiciera una oferta pública inicial de acciones en vez de concentrarse la operación en un solo grupo? Eh, eh, Ese tema quizá no tendría ahorita los elementos para abordarlo. Lo que nosotros vemos en el reporte y lo que sí podríamos quizá extender respecto a nuestra conclusión es que esa opción tampoco representaría un riesgo de concentración para el mercado de las afores y de los seguros. Los actuales postores, los actuales interesados todavía en el proceso de compra de Citibanamex, incluso esta opción que menciona Rogelio, ya no representan un riesgo de concentración para el mercado de Afores. Y aquí quisiera hacer un énfasis interesante en el tema de los seguros, casi no se conoce, pero seguros, Citibanamex es una de las aseguradoras, de las 10 aseguradoras más grandes por tamaño de prima en el mercado. Entonces también por ahí había un riesgo de algún tipo de efecto, ¿no? En caso de que un grupo financiero con participación actualmente en el negocio de los seguros, pues fuera el ganador en la compra, pero con los actuales interesados, pues ya vemos que ese riesgo se ha diluido completamente. Sí, porque son, bueno, básicamente ya es uno, Germán Larrea, que no tiene intereses ni en el sector asegurador ni en el sector bancario, ¿verdad? Digamos que ese sería el razonamiento. Sí, bueno, Darío, digamos, en el reporte pues, manejamos dos nombres, el Grupo Financiero MIFEL, Bueno, el el MIFEL. Grupo México, en efecto, Mm. hasta tener confirmación oficial, pues no, también Bueno, no veríamos, pero pero en el caso es lo mismo, ¿no? O sea, ni Grupo México ni MIFEL tienen una participación preponderante en el sector asegurador y de fondos de pensiones. es correcto. Y aquí también surge uno de los temas importantes que manejamos en el reporte, que es uno de los retos más importantes en el tema de las fusiones, en el tema de las adquisiciones, es cómo conservar el valor en las empresas de servicios que principalmente están compuestas pues al capital humano. Entonces, retener este capital humano y particularmente cuando tu core de negocios no está enfocado hacia esas líneas, pero a veces en el proceso de adquisición terminas adquiriéndolas, es uno de los temas críticos e importantes para asegurar la operación y la conservación del valor de las operaciones. Entonces, que eso es algo que nosotros identificamos ya como muy relevante, el ver cómo se va a administrar esa parte, ¿no? Va a ser crucial. Claro. Francisco, ¿y en qué medida pues la baja de comisiones que se dio a partir del año pasado también ha impactado pues los números de la Afore Banamex?
un tema extremadamente relevante para Afore, Citibanamex, para todo el sector de las Afores. Es un proceso de transformación que se ha vivido desde el 2022 y que ha llevado a una reestructuración de los costos. Entonces, el nuevo o el adquiriente de esta unidad de negocios tendrá que enfrentar eso, uno de los más importantes retos en general para el sector, con gente con experiencia, con gente con conocimiento y con una visión innovadora. También no olvidemos que en este año ya comienzan a verse los primeros efectos del incremento de las comisiones, lo cual es algo positivo, pero bueno, es un escenario cambiante el que estamos viviendo actualmente en el negocio del sistema para el retiro y es uno de los grandes retos que definitivamente va a enfrentar aquel que gane esta opción, esta compra del grupo, ¿no? Es previsible que el mercado y el negocio, o más que el mercado, que el sector de las Afores se compacte en los meses subsecuentes, en los años por venir, derivado pues justamente de esta modificación a la ley que entendemos pues se busca todavía incluso profundizar más. Nosotros hemos analizado esa situación. La verdad es que con la información que tenemos no vemos un cambio en el número de participantes en el horizonte de los próximos 2 años. Los actuales participantes han confirmado su interés, incluso las compañías que tienen una menor porción del mercado también siguen interesados, se están adaptando yo creo que es un tema que probablemente veremos con más claridad en un horizonte de unos 18 meses. Francisco, y en la parte de seguros, ¿qué tan importante ha sido para Citibanamex pues la alianza que tiene con Chubb? Las alianzas pues son como siempre una explotación de beneficios y sinergias. Una de las un poco pensando exclusivamente en las capacidades de Seguros Citibanamex, es un modelo que depende de la distribución y de la presencia de las sucursales bancarias, de todo el negocio bancario, de toda esta presencia geográfica. Entonces, ese es uno de los beneficios y de las ventajas, digamos, competitivas que tiene la operación de seguros y que evidentemente se refleja en márgenes y en resultados de retorno sobre capital muy sólidos comparados con el resto de la industria. Francisco Uriostegui, vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's Local México, te agradecemos mucho estos minutos de entrevista. Hombre, muchísimas gracias a los dos y un saludo, un abrazo. Otro para ti.